Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos un día más al Pastor Online. Recuerdo aquellos primeros programas que hice el año pasado en pleno confinamiento, en el mes de marzo y abril del año pasado, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas y teníamos muchísimo tiempo para ver programas como este, para leer mucho más la Biblia, para orar. Y fueron tiempos muy especiales, ¿verdad? Tiempos en los cuales Dios estuvo trayendo mucha palabra y tratando con muchas vidas y con muchos corazones y al mismo tiempo haciendo auténticas maravillas, cambiando vidas, abriéndole los ojos a muchas personas que por primera vez en su vida se acercaban a la palabra de Dios. Y leyendo la palabra de Dios, pues se le caían las escamas de los ojos y podían entender con claridad el mensaje que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Muchos en aquellos días comenzaron a orar y a acercarse al Señor tal vez por primera vez en su vida o después de haber estado durante años sin orar, sin leer la Biblia, sin congregarse. Y podríamos hablar ya de miles de personas que en muchas partes del mundo, desde aquellos días, ¿verdad?, tan lejanos y tan cercanos de los días del confinamiento, pues han conocido al Señor, han nacido de nuevo, muchos se han integrado a lo que después llamamos y conocemos como la iglesia virtual. Y estamos muy agradecidos al Señor porque ha sido realmente y está siendo un tiempo de renovación espiritual, está siendo un tiempo en el cual estamos viendo la mano de Dios prácticamente cada día. Así que mis queridos hermanos, a todos ustedes les doy la más cordial bienvenida y gracias una vez más por estar en este Pastor Online. Y el objetivo de este programa, como bien saben ustedes, es dar respuesta a preguntas que todavía, después de tanto tiempo, seguimos recibiendo por parte de muchos de ustedes. Quiero aprovechar también la oportunidad para saludar a un joven, a un hermano en el cual el Señor ha hecho un auténtico milagro, nuestro hermano Rubén, que seguramente nos estará viendo en este momento en directo desde su casa en Vigo. Pues que el Señor te bendiga. Me alegro mucho de que estés siguiendo al Señor, de que hayas tomado hace poquito la decisión de bautizarte, de poner en práctica ese mandamiento de la palabra del Señor, y te animo a que sigas adelante y que el Señor te siga fortaleciendo en esa recuperación que necesitas, ¿verdad?, y en la cual estás metido, para que poco a poco te puedas sentir mucho más fuerte y puedas recorrer muchas partes de este país y tal vez de otros, llevando tu testimonio a muchas vidas que necesitan conocer del poder de Dios. Así que Rubén, te mando a ti y a tu familia un abrazo en esta tarde. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor y que el Señor nos hable, nos ministre y nos enseñe todo lo que Él quiera mostrarnos en esta tarde a través de su bendita y preciosa palabra. Oramos, hermanos, juntos al Señor en este momento. Bendito Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso que nos das de poder estar una vez más conectados en directo con tantos hermanos que aman tu palabra, que te aman a ti y que quieren crecer y desarrollarse y llegar a una madurez en Cristo Jesús. Señor, danos sabiduría de lo alto para que podamos dar respuesta con tu palabra en la mano a las preguntas que hemos recibido en estos últimos días. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos dé luz y podamos glorificarte a ti y levantar en alto tu nombre. Nos encomendamos a ti, ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues vamos a Génesis capítulo 19, y yo espero que ustedes en sus casas estén tomando, digamos, una parte activa en este programa. Tenemos en este momento las 7:07 de la tarde aquí en España, una hora menos en Canarias, y bueno, ya cada uno de ustedes puede comprobar la hora que es en su respectivo país. Ya digo, espero que tengan un papel, una libreta, un bolígrafo en mano, su Biblia, y vamos a Génesis capítulo 19, donde encontramos la famosa historia de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y de toda aquella zona. Una hermana nos dice por qué Dios convirtió a la mujer de Lot en estatua de sal. Creo que es importante leer algunos versículos de este capítulo en esta tarde y voy a estar leyendo en Génesis capítulo 19 a partir
del versículo 15. Dice así la palabra de Dios, si quieren seguir la lectura conmigo. Al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti. Esta era la orden, escapa, huye, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero le dice, no mires tras de ti. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí que he recibido también tu súplica por todo esto, no destruiré a esa ciudad de la cual has hablado. Date prisa, escápate, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra y cuando Lot llegó a Zoar, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos. Destruyó a las ciudades, toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, versículo 26, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fue un acto de desobediencia. Y la desobediencia siempre se paga muy caro. Dios busca gente obediente, gente que le crea a él, gente que se someta a él y a su palabra, pero la mujer de Lot quiso echar una última miradita atrás. Tal vez echaba de menos su casa, sus enseres, su patrimonio, sus muebles, yo qué sé. La cuestión está en que a espaldas de su marido, dando un pésimo testimonio y hablando mucho de su falta de madurez y de obediencia al Señor, quedó convertida en una estatua de sal, quedó inservible. Es curioso que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo hay un momento en uno de sus muchos discursos que dice, acordaos de la mujer de Lot. El Señor no quiere que miremos atrás. Si has huido de la droga, si has huido del alcohol, si has huido del mundo, si has dejado atrás tus pecados, tu desorden, etcétera, etcétera, no vuelvas otra vez atrás. Puesta la mirada en Cristo Jesús, dice la Escritura, el autor y consumador de nuestra fe. No hay que mirar atrás con nostalgia, no hay que mirar atrás echando de menos el desorden, la vida de pecado en la cual vivíamos. Ese es el motivo principal por el que esta mujer quedó convertida en algo que no sirve para nada, en una estatua de sal, por desobediencia. Y repito, la desobediencia nunca será premiada, nunca serán bendecidos aquellas personas que desobedecen a Dios y que en un acto de soberbia y de orgullo quieren todavía seguir haciendo su voluntad y al mismo tiempo pretender huir de la destrucción. Hermana o hermano que me escribe esta pregunta, no sé exactamente desde dónde, no miren atrás, jamás miremos atrás. Sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Poniendo la meta en el galardón y nunca mirar atrás, nunca permitir que la nostalgia, que el amor al mundo nos atrape, porque dice la Biblia literalmente en una de las cartas de Juan, que el que ama al mundo es porque no ha conocido a Dios y el amor de Dios, lógicamente, no se ha perfeccionado en él. Bien, seguimos adelante y vamos a dar respuesta a otra pregunta. En este caso viene desde Puerto Rico. Una hermana dice, mi esposo y yo estamos estudiando el Nuevo Testamento y queríamos saber qué opina usted acerca de Marcos capítulo 8, el versículo 24. ¿Qué mensaje nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo
con este versículo. Bueno, vamos a ir a ese pasaje. Todos los que tengan su Biblia a mano, por favor, acompáñenme. Repito, Marcos capítulo 8, verso 24. Bueno, aquí se nos está hablando acerca de la sanidad de un ciego, concretamente en una localidad, en una población llamada Betsaida. Dice la historia a partir del versículo 22 que vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, aquí hay una cosa que está bien clara, y es que este hombre perdió en un momento determinado, no sabemos por qué, la vista, porque sabía diferenciar los hombres de los árboles, los árboles de los hombres, y se ve que, por el motivo que no sabemos, perdió la vista. Entonces lo que el Señor está haciendo es orar por él para que recupere la visión. Una vez que ora por él una primera vez imponiéndole las manos, le pregunta si ve algo. Y este hombre dice: pues veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y vio claramente a todos. Es curioso que a este hombre no le dice lo mismo que le dijo al endemoniado gadareno, una vez que es libertado de aquellos cientos de demonios que habitaban en él. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. A este no. A este le dice: no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea, ¿verdad?, lo que yo he hecho, el milagro, lo que ha sucedido. Bueno, en primer lugar, decir que el Señor Jesucristo no sanaba a todo el mundo de la misma manera. Es muy importante ver la variedad de formas, de sistemas que utilizaba el Señor para sanar a los enfermos. A veces, la mayoría de las veces, sin tocarlos. En otras ocasiones, tocándolos. En alguna ocasión, poniéndole barro en los ojos a una persona. Es decir, vemos un Señor que actúa de diferentes maneras. No hay un método, no hay un sistema establecido, sino que observamos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él no sanó a todo el mundo igual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay personas como que están tratando de encontrar un método, una forma, un sistema. Si me permiten, una especie de varita mágica, ¿verdad?, como la que usan los magos. Y a través de ese sistema o de ese método ya tenemos todo resuelto y solucionado. No es así. El Señor no es un Dios de métodos. Él se mueve de diferentes formas, de diferentes maneras, y para eso es nuestro Dios. Él tiene toda la autoridad para poder hacer eso y mucho más. Ahora bien, la primera vez que pone las manos sobre el ciego y le dice que vea, él dice que ve. Él recobra la visión, pero dice que ve a los hombres como árboles y ve que se mueven. Entonces el Señor vuelve a orar otra vez, no porque le haya salido mal la primera oración, ni muchísimo menos, sino porque aquí tenemos un ejemplo muy importante de cómo el Señor sanó progresivamente, gradualmente, a esta persona. Lo mismo que ocurrió con los leprosos cuando les dice: id y mostraos a los sacerdotes. No fueron sanados en el momento en el que recibieron la orden, sino dice la Biblia que mientras iban en dirección a los sacerdotes que entraban allí en el templo, dice que mientras iban, cada paso que daban los llevó a una sanidad total, completa y absoluta. El Señor puede sanar instantáneamente a una persona si quiere. Y también lo puede hacer gradualmente y poco a poco, si esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, para mí lo más importante de este pasaje, mis queridos hermanos de Puerto Rico, es que Dios hace las cosas como quiere y cuando quiere. No es un Dios de métodos, es un Dios que puede hacer las cosas así, en un instante o poco a poco. Así es que les animo que si todavía usted no ha recibido completamente la respuesta a su petición, sea cual sea, pues siga orando, siga insistiendo, siga clamando al Señor, porque a veces el Señor gradualmente, poco a poco, nos puede ir concediendo las peticiones
de nuestro corazón y las peticiones que le hayamos hecho. Y poco más podemos sacar, por lo menos en este momento, de este pasaje bíblico. Y pasamos a otra pregunta que nos hace una hermana desde Barcelona. Nuestra hermana Isabel pregunta algo relacionado con Primera de Timoteo, el capítulo 3. Y Primera de Timoteo, capítulo 3, si ustedes ya están abriendo sus Biblias ahí donde se encuentran, se van a dar cuenta que desde el versículo 1 al 7 se nos habla acerca de los requisitos de los obispos. Y del versículo 8 en adelante hasta el 13 se nos habla de los requisitos para los diáconos. Bien, concretamente la pregunta de esta hermana es: ¿quiénes son los obispos hoy en día? Bueno, hay que matizar lo siguiente. Yo no sé, hermana Isabel de Barcelona, si usted es católica o es miembro de alguna iglesia evangélica. Porque para los católicos, los obispos son autoridades muy importantes dentro de ese sistema piramidal que caracteriza a la Iglesia Católica. En la cúspide está, lógicamente, el Papa, que ellos lo llaman el vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia, nada más lejos de la realidad. Simplemente estoy diciendo lo que ellos dicen y lo que ellos enseñan a sus miembros. Y de ahí para abajo, en esa jerarquía, pues estarían los cardenales, estarían los obispos, estarían los sacerdotes, etcétera, etcétera. El tratamiento que se le da a un obispo, en la jerarquía católica estoy hablando, es completamente diferente al tratamiento que se le da a un cardenal. No se le dirige la palabra, no se le llama igual a un obispo, al papa, que a un cardenal, ¿verdad? Hay distintos calificativos. También la forma de vestir. Si ustedes aprecian, ustedes observan cómo viste un cardenal, es completamente diferente en cuanto a los colores a un obispo o incluso al mismo papa. Ahora, como estamos hablando, digamos, a una mayoría de pueblo evangélico, los obispos hoy en día serían los pastores, en todo caso los ancianos de las iglesias. La palabra obispo significa el que atiende, el que cuida la grey, el que vigila la iglesia, el que supervisa la obra, y nada mejor que los pastores para cumplir pues este cometido. Por lo tanto, los pastores de las iglesias locales serían hoy en día los equivalentes a lo que en el libro, en la carta de Pablo a Timoteo, él menciona como los obispos. Hay que decir que en 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 25, se le llama a Cristo el obispo y el guardián o el cuidador de nuestras almas. También sería bueno que anoten Hechos 20-28, donde a los ancianos, ahí en ese pasaje de Hechos 20-28, repito, pues también se les encarga que vigilen, que cuiden de la grey, del rebaño, de las ovejas, de las almas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Los obispos serían los pastores y, lógicamente, para ser pastor hay que cumplir una serie de requisitos. Yo sé que en algunos lugares, y conozco algunos que han salido a lo mejor enfadados de la iglesia, que han salido mal de la iglesia a la cual pertenecían, y a los pocos días o semanas o meses, pues te enteras de que ese señor, de que esa persona, ese hermano, que salió mal, a veces sin despedirse, a veces criticando, a veces hablando mal, pues se ha autoproclamado pastor. Es algo lamentablemente triste ver cómo hay muchas personas que están hoy en día en el ministerio y que ellos se han constituido pastores, sin sujetarse, sin someterse a nadie, sin previa preparación. Incluso en algunos sectores evangélicos se puso, o está de moda, no lo sé, el ir a ciertos lugares, el darle una ofrenda a un apóstol, porque esa es otra. Han proliferado los apóstoles en ciertos sectores del mundo evangélico como champiñones, como auténticas setas, y entonces estas personas te dan lo que llaman la cobertura espiritual. Parece un juego, ¿no? Pero es la cruda realidad. Bueno, pues para ser pastor hay que cumplir los requisitos que dice la Biblia.
Uno de ellos dice que sea una persona irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, pues significa que tenga la capacidad de poder transmitir la enseñanza al pueblo. Imagínense una persona que es pastor y que no sabe compartir la palabra, que no sabe enseñar, pues menudo problema, ¿no? Sobre todo para los que tengan que oírlo. Que sea una persona que no sea codiciosa, que no tenga problemas con los temas de dinero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa. Esto es un requisito para mí fundamental, porque claro, usted puede decir en el púlpito lo que quiera, pero luego en la casa pues hay que demostrar lo que usted enseña y predica en el púlpito. Si sus hijos son un desastre, sus hijos no están sirviendo al Señor, no están de alguna manera congregándose, y usted está diciéndole a los demás hermanos de la iglesia que tienen que traer a sus hijos al culto, que tienen que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, y luego observan que los hijos del pastor son un desastre, están en el mundo, están drogándose, están robando, están haciendo cosas que dan un pésimo testimonio, pues ya me contará usted con qué credibilidad le va usted a decir a los demás lo que usted no practica en su propia casa. Dice que no sea un neófito, es decir, que no sea un recién convertido, ¿verdad? Que no sea una persona que hoy en día, hoy quiera una cosa, mañana quiera otra, sea una persona estable, una persona madura, una persona que tenga firmeza, que tenga estabilidad. Pues todo esto son los requisitos que dice la palabra de Dios. Yo les animo a que los lean del capítulo 3, del 1 al 7 de Primera de Timoteo. Así que decimos que los obispos serían los pastores, y que para ser pastor, pues, tiene que cumplir todos estos requisitos que dice la palabra de Dios. Esto no es elijo este y estos 4 o 5 requisitos no me interesan. No. Esto es una lista que hay que cumplirla toda, de la A a la Z. Y por otra parte, usted también pregunta, ¿quiénes son los diáconos? Bueno, permítame decirle que la primera vez que se habla de diáconos en la Biblia, tome nota, Isabel, Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 7, nos dice que llegó un momento en el que se necesitó organizar la iglesia y se nombraron a 7 varones, 7 diáconos, 7 servidores. La palabra diácono significa gente que sirve, ¿verdad? Y allí se nombraron a 7 personas, uno de ellos muy famoso, Esteban, que después moriría apedreado. También se nombró a un tal Felipe, que después llegaría a ser un famoso y reconocido evangelista, que hospedó al apóstol Pablo en Cesarea, donde él vivía con sus hijas. Los diáconos son los que ayudan. En esta ocasión se nombraron diáconos pues para servir las mesas, para que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, se dedicaran a lo que tenían que dedicarse y que tuvieran esta especie de ayudantes, de colaboradores, de servidores, que ayudaran a la hora de repartir la comida cuando se sentaban todos juntos a comer a la mesa. Por lo tanto, son gente que ayuda. Permítame decirle también a usted, hermana, y a todos los que nos escuchan y ven en esta tarde, que en Romanos capítulo 16, el versículo 1 y 2, también se menciona a una hermana llamada Febe, que era diaconisa. Es decir, que los diáconos no solamente pueden ser hombres, sino también mujeres, como tenemos el caso de nuestra hermana Febe, que se menciona, repito, en Romanos 16, 1 y 2. Y también, lógicamente, hay requisitos para ser diácono. Los encontramos desde el versículo 8 hasta el versículo 13 de Primera de Timoteo. Dice que sean personas que sean sometidas a prueba primero. Hombre, lógicamente, en santidad, en obediencia, en puntualidad, en muchas cosas. Si no se puede poner a una persona con un cargo en la iglesia si no se conoce previamente a esa persona. ¿Cómo nos vamos a fiar y cómo vamos a delegar responsabilidad en personas que no son fieles, personas que no son constantes, personas que no se les puede decir nada porque enseguida se ofenden, ¿verdad? Hay personas a las cuales no se les puede decir nada porque automáticamente se ofenden, dicen que no tienes amor, se van a otra iglesia, en rebeldía, en desobediencia, y después incluso cuando llegan a otras iglesias le dan cargos y puestos para tenerlos contentos y para que aumente la membresía de dicha congregación.
Estas cosas son lamentables, pero suceden, es la realidad nuestra hoy en día, ¿verdad? Claro que tienen que ser sometidos a prueba. ¿Usted no se prueba la ropa antes de comprarla? ¿No probamos un coche previamente antes de comprarlo? ¿No vemos diferentes casas antes de comprar una? Pues en la Biblia dice, sean primeramente sometidos a prueba y que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Una persona que quiere servir al Señor, quedas con él a las 10 de la mañana y aparece a las 3 de la tarde, pues esa persona ha demostrado una falta de seriedad, no es responsable, no es serio y no se puede contar con una persona que no es seria en las cosas del Señor. Una persona que tiene problemas con su orgullo, una persona que es altiva. Todas estas cosas son las que hay que probar, sobre todo cuestiones que tienen que ver con el carácter. Porque como he dicho en varias ocasiones, el carácter o lo controlamos o nos va a controlar durante toda nuestra vida. Espero, Isabel, que haya podido responder a su pregunta y decirle, pues eso, que los diáconos son personas que sirven hoy en día en las iglesias y tienen ese nombramiento, tienen ese cargo, ¿no? Diáconos o diaconisas de la iglesia para cosas, digamos, de servir en la congregación, y luego los obispos, pues lógicamente ya son los pastores, los responsables de predicar la palabra de Dios, de cuidar del pueblo de Dios, de pastorear las iglesias, etcétera, etcétera. Bien, una hermana llamada Jennifer nos dice, ¿a qué se refiere cuando dice que la fe no invalida la ley, sino que más bien la confirma? Bueno, la ley, lo que conocemos como el famoso Pentateuco, el Humash en hebreo, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, pues habló acerca del Mesías. Claro que sí. Dijo el Señor Jesucristo en cierta ocasión a los judíos, si ustedes fuerais hijos de Abraham y verdaderamente fuerais obedientes a la Torá, pues Abraham vio mis días, Moisés habló de mí, por lo tanto lo que hace el Evangelio es confirmar todo aquello que previamente se escribió, se dijo y se profetizó acerca de la persona y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la ley, como he dicho en otras ocasiones, es un medio para alcanzar un fin, no es una meta en sí misma. Hay personas que han convertido la ley en una meta. La meta es cumplir la ley. No. La meta es Cristo. Y la ley sin Cristo no sirve de nada. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano podrá ser jamás justificado delante de Dios. Aunque una persona, que no puede, pero aunque una persona lograra cumplir los 613 mandamientos que contiene la ley, la Torá, ni siquiera cumpliéndolos todos, sería justificado. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano ha sido, ni es, ni será jamás justificado. Repito, la ley, lean la carta de Pablo a los Gálatas, ahí se explica perfectamente cuál era el objetivo, por qué se dio la ley, etcétera, etcétera, al pueblo de Israel. Y la ley te tiene que llevar a Cristo. La ley te tiene que llevar al Mesías. Todos aquellos sacrificios, todos aquellos rituales, todo el ministerio sacerdotal, todo el mobiliario del tabernáculo, absolutamente todo apunta en una misma dirección. Y es Cristo. Cristo y Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Nadie se salva cumpliendo la ley. Si la gente se salvaba cumpliendo la ley, entonces ¿para qué tuvo que venir el Señor Jesucristo? ¿Para qué tuvo que derramar el Mesías su sangre en la cruz si ya había una ley que la gente podía cumplirla y salvarse? La ley no salva a nadie. La ley era un yugo tremendamente pesado sobre la cabeza de la gente y tenían que reconocer que ellos, por mucho que se esforzaran, jamás iban a poder cumplir con todas las exigencias de la ley. Nunca. Ni Moisés fue capaz de cumplir con toda la ley. Prueba de ello que su desobediencia le impidió entrar a la tierra prometida. ¿O es que acaso la ley permitía la desobediencia de los líderes? ¿Es que acaso la ley permitía que Moisés pudiera desobedecer y recibir el premio de la tierra prometida porque era Moisés? Pues no. Por lo tanto, las obras de la ley tuvieron su momento
prepararon mental, psicológica y espiritualmente al pueblo de Israel para que cuando llegara el Mesías reconocieran que la ley sin Cristo no tiene ningún sentido. Y además, dicho sea de paso, hoy en día el que quiera vivir según la ley, pues ya empieza mal, porque más de 400 mandamientos de la ley hoy en día no se podrían cumplir porque no existe, digamos, la infraestructura, no existe el templo de Jerusalén, alrededor del cual solamente se podían cumplir ciertas y determinadas leyes. Y quiero decir como algo más, que fue el Señor, nuestro Dios, el que profetizó la destrucción del templo de Jerusalén y el que permitió que los gentiles, en este caso los romanos, los soldados romanos, destruyeran el templo de Jerusalén. Y ha sido y sigue siendo nuestro Dios el que ha impedido que en estos 2000 años que han pasado, desde la destrucción del templo hasta hoy, se vuelva a reconstruir ese templo. El sueño dorado del pueblo de Israel, no de todos, sino de algunos, es la reconstrucción del templo de Jerusalén, pero a nosotros, los cristianos, los que ya hemos nacido de nuevo, los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nos da exactamente igual si se construye o no se construye el templo de Jerusalén. A nosotros eso no nos afecta lo más mínimo. Si mañana se levantara el templo en Jerusalén, nosotros no tendríamos que ir al templo de Jerusalén a presentar sacrificios de animales. Aunque ¿saben qué, hermanos? Les voy a confesar algo. Me temo que hay tanta ignorancia en muchos creyentes que veríamos a muchos creyentes viajando a Jerusalén a llevar sus sacrificios de animales, creyendo que son necesarios hoy en día los sacrificios, cuando el sacrificio de Cristo fue más que suficiente para pagar la inmensa deuda impagable que teníamos con Dios. Solamente a través de la sangre de Jesucristo, el pecador, sea judío, sea gentil, puede obtener el perdón de sus pecados. La sangre de los toros, de los corderos, de las cabras, de los animales, no pueden perdonar ni limpiar el pecado del corazón del hombre. Solamente la sangre de Jesucristo. Juan el Bautista captó este mensaje perfectamente y fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita, no que cubre temporalmente, que quita para siempre el pecado del mundo. Por lo tanto, si usted quiere vivir conforme a la ley, hágalo. Usted quiere vivir conforme a los 613 mandamientos de la ley, lo que usted está demostrando es, número uno, una inmensa ignorancia, y en segundo lugar, lo que está demostrando es que usted cree, como aquellos de la Torre de Babel que creían que podían llegar por sí mismos a la presencia de Dios, usted está creyendo que con sus rituales, con sus ofrendas, con sus sacrificios, usted puede llegar a la presencia de Dios, lo cual, sin darse cuenta, es un insulto. Pero repito, creo que muchos que van a las iglesias, que no tienen claro lo que es el Evangelio y a lo que Cristo vino, creo que incluso algunos irían a Jerusalén si hoy existiera el templo, con sus corderitos, con sus cabritas, con sus animalitos, para recibir el perdón de sus pecados, porque no han entendido el Evangelio. Porque cuando uno entiende el Evangelio, se da cuenta de que la ley era un medio para llegar a Cristo. Y si no llegamos a Cristo, la ley en sí misma no sirve simplemente para nada. Bueno, pasamos a otra pregunta. Una hermana desde Ecuador, y esta es una pregunta que me han hecho en varias ocasiones, y creo que la he respondido en el pasado, pero bueno, voy a volver otra vez a responder. Se ha puesto de moda en algunos sectores evangélicos. Yo digo siempre algunos sectores evangélicos porque gracias a Dios no es la totalidad del mundo evangélico, gracias a Dios. Pero ha entrado en algunas iglesias evangélicas, en algunos sectores del mundo evangélico, se ha puesto de moda el tema de hacer pactos. Esto es un disparate. Esto es una barbaridad. ¿Hacer pactos con quién? Con el hombre. Me escribía no hace mucho tiempo una hermana desde Colombia
diciéndome que llegó por allí, por su congregación, o una iglesia a la cual ella asistió, un apóstol que le decía a la gente que tenían que hacer un pacto con él. Claro, previamente pasando por la caja, ¿no? Previamente con el sobrecito con la ofrenda, porque si no el pacto no funciona. Y me llamaba y me preguntaba que qué podía hacer, y le dije, dígale al señor ese que le devuelva inmediatamente su dinero y que rompa ese pacto, porque los cristianos no tenemos que hacer pactos con nadie. Con nadie. Yo no tengo que darle un dinero y hacer un pacto con un pastor, con un obispo, con un diácono, con un reverendo, para que me dé cobertura espiritual y para que ore por mí. Esto es un disparate. Esto es una locura. Yo sé que a muchos que están practicando esto no le hace ninguna gracia que este pastor desde España esté diciendo estas cosas, pero a mí me da exactamente igual. Yo voy a hacer guerra, en el buen sentido de la palabra, contra toda falsa doctrina y contra toda herejía que quiera entrar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y hacerle creer a las ovejas que tienen que hacer un pacto, firmar un documento con el pastor, con el apóstol de turno. No lo haga. Esto no es bíblico. Usted está bajo la sangre de Jesucristo. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Y el que tiene que cuidar su vida es el Señor. Y lo hace perfectamente. Por lo tanto, ni se le ocurra firmar usted ni hacer ningún pacto con ningún pastor, ni con ningún reverendo, ni con ningún apóstol, porque esto es una cosa totalmente antibíblica, que no tiene nada que ver con la sana doctrina. Huya de esos lugares donde se están enseñando estos disparates y donde se le mete miedo a la gente en el cuerpo, diciéndoles que si no firman el pacto con el apóstol de turno, pues les va a pasar cosas malas, no van a tener la bendición de Dios. Que Dios perdone a la gente que enseña mentiras y que está manipulando a la santa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Y me siguen haciendo preguntas cada día sobre la dichosa vacuna. Yo creo que ya he respondido claramente y yo creo que he sido muy claro, y por ahí hay algunos vídeos que yo he grabado sobre el tema este famoso de la vacuna. Y miren, les voy a ser sincero, hermanos, no voy a perder más el tiempo con esta historia. Ya está bien, ya está bien. Los que no se quieran vacunar, que no se vacunen, pero que no molesten, por favor, a los hermanos que se quieran vacunar. Si usted no se quiere vacunar, no se vacune. Pero que no estén diciendo, incluso con dolor en mi corazón tengo que decir que esta tarde mismo he recibido un mensaje de una hermana que me dice que su pastor, desde el púlpito, les prohíbe a los miembros de su congregación vacunarse, porque si se vacunan es una señal de que dejan de confiar en el Señor y que se están dejando marcar por la bestia. Lo que uno tiene que oír a estas alturas realmente no tiene nombre. Porque si un pastor, si un creyente cree que por ser vacunado con esta vacuna le están marcando a usted con la marca de la bestia, lo que está ignorando es que es un ignorante total. Porque esta vacuna no tiene absolutamente nada que ver con la marca de la bestia. Porque no estamos en el tiempo de la marca de la bestia. Es que hay que leer más Biblia y dejar de ver menos cositas en internet. ¿Qué tiene que ver la marca de la bestia? ¿Qué tiene que ver la marca de la bestia del anticristo? Si todavía el anticristo ni se ha manifestado. ¿Qué tiene que ver la marca de la bestia con esta vacuna? Llámese Pfizer, llámese AstraZeneca o como se llame. Son cosas que no tienen nada que ver una cosa con otra. Así que mi postura es, usted no se quiere vacunar, no se vacune, pero no moleste, no incordie, no enrede, no esté presionando ni haciéndole sentir mal a los hermanos que se quieren vacunar, por favor, intimidando, asustando a la gente. Cuidado, hermano, no me voy a vacunar porque es dejar de confiar en Dios. No me digan, es dejar de confiar en Dios el ponerme una vacuna. Primero, los cristianos ya estamos marcados, ¿o no? Los cristianos ya estamos sellados. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La palabra de Dios dice que estamos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Por lo tanto, mis queridos hermanos,
Nosotros no tenemos que vivir con miedo, ni con amenazas de nada, ni de nadie. Nosotros ya estamos protegidos por la mano del Señor, pero eso no significa de que seamos prudentes. Eso no significa de que no nos cuidemos. Vamos a ver, es que en la Biblia, en la ley a la cual tantos le gusta apelar, en la ley, al que estaba enfermo se le expulsaba del campamento. ¿Por qué no se decía, no, vamos a tenerlo entre nosotros porque Dios está con nosotros, Dios acampa con nosotros en el campamento, es campamento santo, tenemos aquí la Shekinah, la gloria del Señor, el arca de la alianza, la menorá, etcétera, y entonces que el leproso viva entre nosotros? No, señor, se le expulsaba del campamento. ¿O no se echó a la hermana del pastor, Miriam, del campamento porque cogió la lepra? Hay que tomar medidas preventivas. El lavarse las manos, algo tan elemental como la higiene, está estipulado en la palabra de Dios. Había que lavarse las manos. Eso está escrito en la palabra del Señor. Había que tapar los excrementos de los animales y de la gente en el desierto. No solamente porque era campamento santo para el Señor, sino también como medidas preventivas, como higiénicas para el pueblo. ¿No tuvieron que poner sangre en los postes y en el dintel de las casas los israelitas en Egipto para no morir? Esa era la vacuna de la época, ¿o no? Algunos podían decir, bueno, yo soy judío, yo soy hermano de Moisés, yo soy pariente de Aarón, por lo tanto yo no tengo por qué poner sangre en la puerta de mi casa, Dios me va a cuidar. Sí, Dios me va a cuidar si haces lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios había dicho, es que tenían que poner sangre en las puertas, en los postes, en el dintel de las casas, para que el ángel destructor, el ángel de la muerte, pues no entrara y matara a los primogénitos. Es decir, que no me vengan a mí ahora con cuentos de que si me vacuno me van a poner la marca de la bestia y me van a cambiar la genética y voy a dejar de confiar en Dios, porque los que hablan así son auténticos ignorantes, que no saben lo que hablan, que queriendo ser sabios, lo que expresan con sus palabras es su necedad y la torpeza tan grande y el desconocimiento tan grande que tienen de este tema. Y bueno, yo creo que llegado a la última, tenemos una pregunta más. Hay una hermana que me pregunta, ¿dónde estaban y qué perspectiva tuvieron los ismaelitas cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra? ¿Algún ismaelita llegó a creer en Él y aceptarlo como el verdadero Mesías y su Salvador? Pues no tengo ni idea, querida hermana. Yo no sé si algún ismaelita, me imagino que usted sabe quiénes son los ismaelitas, porque curiosamente, ¿quiénes son hoy en día los descendientes de Ismael? Saben que muchos cristianos no sabrían responder a esta pregunta. Algunos me dicen alguna vez, los persas, los de Irán. No. Esos no tienen nada que ver con los ismaelitas. Los de Egipto. Tampoco. ¿Quiénes son hoy por hoy los descendientes de los ismaelitas? Aquel hijo que tuvo Abraham con su sierva Agar, que por cierto era egipcia. Yo no sé, hermana, qué perspectiva, qué actitud tuvieron los ismaelitas en la época del Señor Jesucristo, si lo aceptaron o no lo aceptaron, si creyeron en Él o no creyeron en Él. Sinceramente, no sé. Sí sé que algunos gente no judía, pues creyeron en el Evangelio. Tenemos el caso de Cornelio y toda la gente que estaba allí en su casa. Tenemos el caso del etíope eunuco, que fue evangelizado por Felipe. Pero referente a los ismaelitas, ¿qué perspectiva tenían? Si le aceptaron como su Mesías verdadero al Señor Jesucristo y como su Salvador, pues sinceramente no lo sé, porque como la Biblia no lo dice, pues sinceramente no sé. Sí sé que muchos descendientes de Ismael hoy en día son seguidores del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y estas eran las preguntas. Hay otras preguntas, pero se nos ha ido prácticamente el tiempo. Y yo quiero aprovechar ahora que hay mucha gente conectada para decir que el primer congreso que vamos a celebrar el año que viene, entre los días 14 y 17 de abril, es un congreso fundamentalmente para miembros de la iglesia virtual. Nos han escrito de todas partes del mundo. Nos han escrito gente de todas partes que quieren asistir a este congreso. Miren, este congreso, que es el primero, fundamentalmente se organiza para que los hermanos de la iglesia virtual
por lo menos los de España y Europa, tengan la oportunidad de estar juntos unos días y conocerse y tener comunión y pasar unos días de bendición delante de la presencia del Señor. No es un congreso abierto, ¿verdad?, para todas las personas que tienen su congregación y que tienen que apoyar su congregación y las actividades que organiza su congregación. Además, cae en la época de Semana Santa, que me imagino que muchas congregaciones tendrán sus retiros, sus campamentos y sus actividades, ¿de acuerdo? Así es que si sobran plazas, que lo dudo, porque cada vez están anotando más hermanos de la iglesia virtual, si sobran plazas, lo diremos, ¿verdad? Pero primeramente, quiero dejar claro que el congreso es para miembros de nuestra iglesia virtual. Muy bien, hermano, pues vamos a terminar orando en esta tarde a nuestro Dios y siempre les digo algo. Hagan su trabajo. Usted quiere saber quiénes eran los ismaelitas, usted quiere saber cosas del anticristo, usted quiere saber cualquier tema de la Biblia, lea, estudie, infórmese y después de hacer su trabajo, si le queda alguna pregunta, alguna duda, si quiere me la envía. Pero primeramente acostúmbrese a orar, a estudiar la palabra, a tomar notas, a ir a un buen diccionario bíblico, a comentarios por aquí y por allá. Haga su trabajo. No olvide que tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, independientemente de la ayuda que nos pueda dar una persona, un pastor, un maestro de la palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar por nosotros mismos cada día la palabra de nuestro Dios. Y sobre todo, padres y madres que me escuchan y me ven en esta tarde o me van a escuchar después, dedíquenle tiempo a la educación espiritual de sus hijos en casa, porque están viviendo en un período de una presión terrible en los colegios, donde se están enseñando cosas totalmente ajenas a la palabra de Dios y tienen que tener una buena base, una buena enseñanza, una buena educación de sus padres en casa para que sus hijos sepan lo que tienen que creer y aceptar y lo que nunca tienen que aceptar ni creer como si fuera algo normal, aunque los demás lo vean como normal. Terminamos orando, mis queridos hermanos, y agradeciéndole al Señor por este tiempo precioso que nos ha permitido pasar juntos en esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de estudiar tu palabra, de dar respuesta a algunas preguntas de algunos hermanos que nos han enviado. Te ruego, Señor, que nos guardes, que nos cuides, que seamos prudentes, que velemos y oremos, teniendo en cuenta que lo que está sucediendo a nuestro alrededor son esas señales proféticas de las cuales tu palabra nos ha hablado hace ya mucho tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos diste en esta tarde de estar juntos y de aprender de ti, de tu palabra. Seguimos confesando que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro bendito Salvador, al cual le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un saludo a todos ustedes y seguimos adelante con nuestro Dios, orando, leyendo su palabra, aprovechando toda oportunidad que se nos presente para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y seguiremos adelante en victoria con la ayuda del Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos, para todos ustedes.